5 cosas inquietantes encontradas en los árboles. Bomba en las ramas de un árbol. El ejército inglés fue llamado después de que un padre y su hijo encontraran un objeto sospechoso cuando paseaban por el bosque. El objeto se encontraba nada más y nada menos que en la copa de un árbol. Después de acordonar el área, los expertos radiografiaron el objeto y lo identificaron como una bomba de la Segunda Guerra Mundial que ya no representaba ningún riesgo de explosión. Lo que todos se preguntan es cómo llegó a las ramas del árbol. Vieja pistola dentro de un árbol. Un leñador estaba cortando un árbol en el bosque cuando de repente se topó con algo en el interior. La cadena de corte de la motosierra impactó con un objeto metálico que hizo que se parase inmediatamente. Todo esto ocurrió en el norte de Australia. El leñador optó entonces por cortar el árbol de manera longitudinal para ver de qué se trataba. Cuando pudo abrir a la mitad del tronco, descubrió algo que lo dejó con la boca abierta. Había una vieja pistola. La hipótesis que se maneja es que posiblemente fue abandonada en un viejo tronco del que luego volvió a brotar la planta, y esta fue engullendo la pistola hasta quedar insertada en el tronco. Por cierto, ¿ya te suscribiste al canal? Roca gigante en la copa de un árbol. En 1990, un cazador paseaba en un bosque estatal de Indiana, en los Estados Unidos, y encontró un buen lugar para descansar. Pero al levantar la vista, vio una enorme roca en la parte superior de un árbol de 25 metros de altura, que pesaba al menos 450 libras. El cazador regresó a casa y contó sobre su hallazgo extraño. El lugar ganó fama y popularidad inmediatamente, y la gente comenzó a visitar el bosque para intentar resolver el misterio de cómo llegó la piedra hasta allí. Se sabe que los árboles no podrían crecer con piedras, porque las plantas no resistirían su peso. La única explicación es que alguien usó equipo pesado para colocarla en el árbol, pero la pregunta aquí es, ¿para qué? Realmente no está muy claro. Pelota de golf. La historia comenzó hace años en Inglaterra cuando un golfista desconocido posiblemente envió su bola hacia un bosque de coníferas. La bola se perdió en el bosque sin dejar rastro, hasta que a principios del 2009, en pleno programa de invierno, el propietario del campo de golf decidió talar algunos árboles. Los árboles fueron cortados en secciones más pequeñas para facilitar su transporte, y aquí es donde llegó la sorpresa, puesto que al cortar uno de ellos se dieron cuenta que en el corte transversal del tronco se encontraba una bola de golf que se había quedado en su interior con el paso de los años. La explicación es sencilla: la bola se incrustó en una cavidad del tronco del árbol y este creció alrededor de ella. El descubrimiento es increíble y de pura suerte, porque si hubieran cortado el tronco unos centímetros por encima o por debajo, nunca la habrían descubierto. Atrapado dentro de un enorme tronco se encontró a Stucky, un perro cazador que llevaba allí desde los años 60. Hoy en día han pasado más de 50 años, pero el perro momia sigue intacto y nos recuerda fácilmente a un perro zombie de Resident Evil, como si estuviese a punto de saltar sobre nosotros. Stucky fue encontrado en los años 80 por unos leñadores que se llevaron el susto de sus vidas al encontrarlo atorado en el interior de un tronco de roble. Los investigadores creen que se introdujo en el interior del árbol a través de un hueco en las raíces, posiblemente persiguiendo a una ardilla u otro animal, y a medida que ascendía, el agujero en el tronco se hacía más pequeño y probablemente fue así que Stucky quedó atascado en su interior. Las marcas de las garras en el tronco confirman que fue escalándolo en busca de una salida, pero lo único que consiguió fue quedarse atrapado. En cuanto a la momificación, los expertos creen que las condiciones del tronco ayudaron a que este no se desintegrara, puesto que los robles producen una sustancia que beneficia la conservación. Después del susto, los leñadores decidieron donarlo al museo, donde aún se puede observar dentro del tronco original, que simplemente se ha tapado con un cristal. Y bueno amigos, eso ha sido todo. No olviden suscribirse y compartir este video.